Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una escena del Evangelio que es tan singular y llamativa que varios códigos antiguos del Evangelio de San Juan la omitieron. Los exégetas discuten su autenticidad porque irrumpe en medio de diálogos entre Jesús y los judíos, como si hubiera sido un añadido después de que ya hubiera un primer borrador en el cuarto evangelio. Se trata de la escena de la mujer adúltera. La verdad es que los últimos estudios dicen que se remonta a los primeros siglos, no es que haya sido pues por allá de la Edad Media, ¿no? Se remonta a los primeros siglos, pero es poco reconocida. Parece como si los editores se sintieran escandalizados por la misericordia de Dios que aparece en ese pasaje. De hecho, el mismo San Agustín alertaba al respecto por temor a que no se tomara en serio el pecado del adulterio. Incluso por esa época no se estaba seguro de que la Iglesia pudiera perdonar ese pecado, el adulterio, ni el asesinato, ni la apostasía, como por pecados muy graves. Sin embargo, la Iglesia siempre ha considerado que esta perícopa es auténtica, canónica, inspirada por el Espíritu Santo. Y en Trento se confirmó su canonicidad y su inspiración. Pues veamos cómo empieza la narración. Dice, Jesús se retiró al monte de los olivos. Tú, Señor, nos das ejemplo de oración y de amor a las almas. En el fondo, el amor a las almas es fruto de ese diálogo con el Padre. El Jueves Santo veremos cómo San Lucas narra que Jesús visitaba con frecuencia ese sitio para orar cuando se encontraba en Jerusalén. Dice San Lucas, se encaminó como de costumbre al monte de los olivos. Ya ellos sabían que el viaje a Jerusalén incluía por la noche rezar un rato en el monte de los olivos, en Getsemaní. Continúa el Evangelio de San Juan. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Nos imaginamos la escena, Jesús en las puertas del templo, un grupo grande de gente escuchándolo y sentándose les enseñaba. Esa actitud de estar sentado es como dar cátedra, como Dios que ilumina a su pueblo con la palabra. Aquellos habitantes de Jerusalén nos instruyen también sobre la importancia de acudir al encuentro con Él para acoger su predicación. Así lo tenemos en la oración cuando acudimos al Evangelio. También la homilía dominical. Cada domingo la misa tiene esas dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la palabra es muy importante porque está muy bien diseñada. Pues ahora vemos quinto domingo de Cuaresma, la mujer adúltera. En otras ocasiones, la resurrección de Lázaro. Todo tiene su sentido porque nos está aproximando a la consideración de la muerte de Jesús en Jerusalén. Y entonces estos momentos así dramáticos, de polémica, de controversia, van preparando el terreno para darnos cuenta que en cuestión de 15 días estaremos conmemorando pues la crucifixión. En medio de su labor magisterial se empezó a escuchar un barullo que rompía la tranquilidad del templo. Dice San Juan, los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Imagínate una especie de clase, ¿no? Y que de pronto aparecen unos personajes, una mujer llorando,
humillada. No deja de ser llamativa y estrambótica esa escena. Imaginemos a esa pobre mujer humillada con la reputación por el suelo. El pecador que la había acompañado y quizá inducido al delito, la abandonó después en el castigo. Los jueces la acusaron a ella, pero al otro lo dejaron ir en paz. Sigue diciendo el Evangelio, colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. No conocemos los detalles de la historia, pero imaginamos, nos puede servir ese consejo que daba San José María, inspirado en San Bernardo. Siempre hemos de pensar bien de las personas, aunque las veamos actuar mal. Decía San Bernardo, siempre hay que poner una buena intención, pero ya si uno lo ve flagrantemente en el pecado, decir, muy grande habrá sido la tentación, puede ser la disculpa que se puede ofrecer, pero siempre se puede pensar bien de las demás personas. Esta escena del Evangelio nos ayuda a entender la magnitud del pecado. También quizá por eso está puesta en Cuaresma, para que veamos Jesús murió por nuestros pecados. Podemos confrontar la situación de esta mujer con la de otro pecador que consideramos hace 8 días, el hijo pródigo. Ambos experimentaron las dolorosas consecuencias de haberse equivocado, la abyección, el rechazo de la comunidad. Esta mujer padeció tal vez la traición del marido, decíamos. Algunos comentaristas suponen que pudo haber caído en una trampa que le habría tendido el que quería repudiarla para quedar libre y asumir una nueva esposa con todas las bendiciones. Pues padeció la traición del marido, pero también el abandono por parte del cómplice y de los vecinos. Una legislación pues muy machista también en esa época. Quizá había caído en esa situación por envidia o en venganza, quién sabe. En cualquier caso, la situación de la mujer adúltera es parecida a la del hijo pródigo, que había caído en un caso pues que se puede considerar inferior al de los cerdos, que eran los animales más despreciados en la religión judía. Nos acordamos aquello de deseaba saciarse con las algarrobas que dejaban los puercos, o sea, quedó peor que un puerco, o sea, y el puerco es el peor animal, ¿no? O sea, como quedó bajísimo, o sea, a lo mal que queda uno con el pecado. Ese escenario de abandono y soledad que padece el pecador, cada uno de nosotros cuando ofende a Dios, es una imagen del infierno. Como dice el Concilio Vaticano II, el pecado es en definitiva una disminución del hombre mismo, que le impide alcanzar la propia plenitud. Una visión positiva, en el sentido de que la llamada a la santidad que nos haces tú, Señor, es una llamada a la plenitud de nuestra naturaleza. En cambio, el pecado, que el diablo nos presenta como el culmen de la felicidad, de satisfacer nuestras aspiraciones, pues cuando uno se da cuenta, hombre, yo llevarme toda la plata, volverme millonario de la noche a la mañana, gastar en mujeres, en parrandas, ¿qué más felicidad le pido a la vida? El hijo pródigo, ¿no? Poco tiempo después está peor que un cerdo. Pero bueno, no nos damos cuenta, ¿no? La mujer adúltera la enredan ahí en una pasión y luego está humillada públicamente. Ese es el pecado, ¿no? En definitiva, una disminución del hombre mismo que le impide alcanzar la propia plenitud. ¿Se entiende entonces el consejo que daba San José María a sus hijos espirituales? Les decía, cuando estemos en un trance de tocar el violón, ¿no?, de meter la pata, hemos de pensar que las consecuencias serán muy molestas. El diablo le esconde a uno esto, ¿no? De una parte para nosotros, porque nos apartan de Dios. Es el único verdadero mal, el pecado. Y de otra para muchas almas que se encuentran cerca y lejos de nosotros, la comunión de los santos. Las demás esperan que nosotros procuremos ser cada vez mejores y como que elevamos el nivel espiritual de la iglesia. Y al contrario también, cuando caemos, le hacemos un daño a la iglesia. De hecho, el catecismo explica así la teología de la reconciliación. Cuando uno se confiesa, se reconcilia. Efectos de la reconciliación: se reconcilia con Dios y con la iglesia, a los que había ofendido con el pecado. No, yo ofendí a Dios. No, ofendí a Dios y a la iglesia, porque le hice un daño con mi conducta errónea. Esto ayuda a mirarlo en la meditación, en la oración, contemplarlo, porque uno se le olvida.
y tener pensándolo, diciendo, Señor, que no te vuelva a ofender más, que huya, porque ya sé que soy débil cuando llegan las tentaciones, que huya de las ocasiones de pecado. Mientras la tentación nos presenta el pecado como la máxima fuente de autoafirmación, de placer, de crecimiento, en realidad es el mayor fracaso de nuestra vocación a la felicidad. En cambio, las virtudes, la santidad, es la que nos lleva a desarrollar de manera más completa nuestras potencias y a ser verdaderamente felices. De hecho, por eso se les dice santos, beatos, bienaventurados, felices. Los que han cumplido la voluntad de Dios son los verdaderamente felices. Y todo lo hemos experimentado. Cuando estamos cerca de Dios, sirviendo a los demás, es cuando más alegres hemos estado. Por eso los santos han sido siempre los hombres y las mujeres más grandes, los más avanzados, los más completos y los que más bien han hecho a los demás. Este pasaje del Evangelio, decíamos, aparece en los domingos de Cuaresma como una invitación a que nos reconozcamos que somos pecadores. Como decía el cardenal Bergoglio, cuando le preguntaron cómo examinaba su vida y su ministerio delante de Dios, lo acusaban de que no había sido justo con otros jesuitas en los tiempos de la dictadura militar. Después se demostró que había sido generosísimo, puesto en peligro su vida. Y por eso se le dio esta entrevista, como para un poquito pues mostrar la realidad. Pero le preguntan esto, ¿usted cómo evalúa su ministerio? Les podría decir todas las cosas buenas que había hecho, las labores sociales, la educación de muchas personas, incluso esto, pues lo que llaman la lista de Bergoglio, así como la famosa lista de Schindler, pues que salvó mucha gente. Bergoglio salvó mucha gente del asesinato de los militares argentinos. Pues no, mira lo que dice, el balance que hace de su vida. Soy un pecador. Eso es lo que dice. ¿Por qué fue elegido Bergoglio como papa? Porque era un pecador, a quien la misericordia de Dios amó de una manera privilegiada. Lo sigue diciendo, recen por mí que soy un pecador. Desde joven la vida me puso en cargos de gobierno, recién ordenado sacerdote, fue designado maestro de novicios, 2 años y medio después, la verdad es que se ve que no había con quién más contar, eran momentos muy duros en la vida de la iglesia, pues 2 años y medio después un tipo recién ordenado, lo nombraron provincial de los jesuitas de Argentina, y tuve que ir aprendiendo sobre la marcha a partir de mis errores, porque eso sí, errores cometí a montones. Esta es la humildad de reconocer que es pecador, que se equivoca. Errores y pecados. Sería falso de mi parte decir que hoy día pido perdón por los pecados y las ofensas que pudiera haber cometido. Es un modo que dicen, ya, el colmo fue un antiguo presidente de Colombia que decía algo así como, me disculpo si se enojaron, pues, no, la culpa es de ustedes que se enojaron, pues yo, me disculpo por mis errores. Los otros dicen, me disculpo por los errores que pude haber cometido. Dice, no, hoy pido perdón por los pecados y las ofensas que efectivamente cometí. El que dice esto, después fue elegido papa, con esa sencillez, con esa humildad de reconocerse pecador. Muy diferente es la actitud de los acusadores de la mujer adúltera. Se presentan ante Jesús y le dicen, la ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices? Claro, este pecado de los acusadores se comenta poco al meditar esta escena del Evangelio. Ellos miran la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. El anterior prelado de la obra, don Javier Echevarría, escribió, en la dificultad para comprender y compadecerse influye también la ignorancia de las propias culpas. Cuando no se reconocen los pecados personales, se descubren solo las faltas de los demás y se les acusa sin piedad, como quedó patente en el episodio de la mujer adúltera. Esto, pues, hombre, tiene toda la razón, es un pecado muy grande. Siguiendo en esta segunda línea, la Iglesia nos invita durante la Cuaresma a mejorar nuestro espíritu de examen. Puede ser un propósito concreto de este rato de oración. Cuidar ese ratico, 3 minuticos antes de acostarnos, examen de conciencia. Mirar en qué hemos fallado. Poder decir como el Papa, no pido perdón por las ofensas que pudiera haber cometido, sino por las que efectivamente cometí. Hacer examen, reconocer nuestras culpas.
pedir perdón. Estos días alguien me contaba que pues había metido la pata, le habían pedido un favor, una información que había que dar, pues no la había dado a tiempo y eso había llevado a que pues no se despachara un envío que había que hacer. Entonces le preguntaron por ese envío y podía haber respondido, no ha salido todavía, pero que aquella persona había escrito, perdóname porque la culpa fue mía, que no entregué una información que me habían pedido. Pues ¿qué va a pensar uno de esa persona? Pues malvada, te dice, humilde, tranquilo, no se preocupe, ya quedamos aquí esperando. Pues que nosotros también seamos humildes para reconocer nuestras culpas. Porque en eso consistía en últimas la falla de los acusadores, que terminaron cayendo en la soberbia, en la envidia y en los deseos de acabar con Dios. Dice San Juan, le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Uno podría pensar, hombre, gente buena, celosa, cumplidora de la ley, querían que no hubiera pecados en el pueblo judío. No, ellos querían comprometer a Jesús y acusarlo. La mujer no les importaba nada. La ley de Dios no les importaba nada. Dios no les importaba nada. Les importaba, lo que querían era matar a Dios. Y para matar a Dios se servían de la palabra de Dios. Así somos. Habían maquinado la caída de la mujer, pero en realidad estaban buscando motivos para terminar con Jesús. En el fondo la adúltera era un medio para el deicidio. De un pecado llevaba al otro. Y mientras tanto llamaban maestro a Jesús. Se presentaban como los adalides del derecho, de la religión, porque no se conocían a sí mismos. No se daban cuenta de los verdaderos móviles de su actuación. Por eso es tan importante lo que decía el examen de conciencia, para conocernos como realmente somos. Hay un punto de Forja, ese libro de San José María, en el 481 dice, mira tu conducta con detenimiento. Verás que estás lleno de errores que te hacen daño a ti y quizá también a los que te rodean. Por eso es tan importante en los retiros un ratico de examen. Hoy estamos de retiro, ahorita vamos a hacerlo. Por eso es tan importante ese ratico de examen todas las noches antes de acostarse, para mirar la conducta con detenimiento. A veces uno va como tan afanado que no se da cuenta que ha maltratado, o no se da cuenta que en lo que hizo bien, en realidad lo estaba haciendo para que dijeran que lo estaba haciendo bien, pero no tenía intención limpia. Verás que estás lleno de errores. Recuerda, hijo, que no son menos importantes los microbios que las fieras. Esto lo escribía San José María, o que le había escrito un hijo suyo, biólogo, que había estado en África, y le decía, estuve pues allá en la mitad de un safari, y sabe, padre, que aquí no le tienen miedo a los leones. Aquí el peligro son los mosquitos. Claro, los leones no se acercan, tal, está el fuego, lo que sea, pero los mosquitos, pues no sé si por la malaria o qué más, esos son los más peligrosos. Y entonces de ahí sacaba punta espiritual San José María. Recuerda que no son menos importantes los microbios que las fieras. Y tú cultivas esos errores, esas equivocaciones, como se cultiva un microbio en el laboratorio, con tu falta de humildad, con tu falta de oración, con tu falta de cumplimiento del deber, con tu falta de propio conocimiento. Y después esos focos infectan el ambiente. Por eso es que necesitas un buen examen de conciencia diario que te lleve a formular propósitos concretos de mejora, porque sientas verdadero dolor de tus faltas, de tus omisiones y de tus pecados. Aprende a decir, bueno, esto no fue nada. Hombre, sí fue. Pues no fue un pecado mortal, pero fue una falta. O fue una omisión. Por eso uno en la misa dice, mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Uno dice, no, yo no he hecho nada. Precisamente lo malo es que no hiciste nada, es que tenías que haber hecho. Bueno, cosas de esas que uno, si hace examen, pues conoce más. Veamos, en cambio, cuál es la actitud del Señor. Es muy llamativa. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. El piso era de arena. ¿Qué escribías, Señor, en aquella polvareda de Jerusalén? Es una de esas preguntas para hacer cuando lleguemos al cielo, si el Señor tiene misericordia. ¿Quieres saber algo? Entonces, Señor, ¿qué era lo que escribías ahí en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan? No lo sabemos.
Solo nos ha transmitido la continuación de la escena con el veredicto final de Jesús, que es antológico. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo. Vamos a ver cuál es la respuesta del Señor cuando están preguntándole, pues que cuál es el pecado, que Moisés dijo esto, que entonces el que dice, a ver, cuál es el veredicto de este juicio en el que lo están poniendo a él a fallar. ¿Es pecadora o no es pecadora? ¿La lapidamos o no la lapidamos? Es la pregunta del Señor, de estos escribas y fariseos. Pues Jesús, ante esa pregunta, responde. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. La provocación había sido artera, lo habían puesto a escoger entre la ley de Moisés y la misericordia que tanto predicaba. Si decía que eso no era pecado, pues estaba diciendo que Moisés se equivocaba. Si decía que la lapidaran, ¿dónde estaba tanta misericordia? Con cara perdía él y con sello ganaban ellos. Como en la pregunta por los impuestos del César o por la resurrección de la mujer casada 7 veces, la argumentación en el fondo lo que hacía era poner a Cristo contra las cuerdas. Sin embargo, como en esos otros casos, tú, Señor, con tu respuesta tan sencilla, tan contundente, los dejaste desarmados. La respuesta es, la ley sigue vigente, pero la misericordia de Dios es mayor que nuestra maldad y todos somos pecadores. No solamente los que son reconocidos públicamente como tales, estos, vale la pena recordarlos, nos llevarán la delantera en el reino de los cielos. Los que son conocidos como pecadores, esos van a ir adelante. Pero tampoco podemos cargar las tintas sobre los acusadores, porque al menos tuvieron un gesto noble en este pasaje que estamos contemplando. Se lo oía a un obispo ahora emérito, diciendo, hay un señor ahí que siendo pues de ese caterva de atarbanes que están en tanta maldad, dice, ellos al oírlo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se fueron escabullendo uno a uno. Entonces hay uno muy importante que fue el primero, el más viejito de todos. En el fondo lo que está diciendo el Evangelio es, entre más viejos, más pecados, pues más años cometiendo pecados. Entonces, empezando por el más viejo, todos se fueron yendo uno por uno. Ese primer viejo es un tipo interesante. Porque al menos te había metido en todo este cuento y tal, y dice, ¿con qué cara tiro yo una piedra? ¿No? Que me las tiren a mí. Entonces la tira al suelo y se va. Y entonces detrás de él se va el otro más viejito y así. Se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio. Hasta los del pueblo se fueron. Ya cuando nos está tocando la conciencia personal, mejor vámonos de aquí. Quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante, porque también hubieran podido aferrarse a la convicción de su inocencia y empezar a tirarles piedra. Pero aquel anciano que se marchó de primero, dando ejemplo a los demás, merece una consideración especial. Reconoció sus pecados, cayó en la cuenta de que no tenía ningún derecho a recriminar las faltas de la otra sin mirarse a sí mismo. Se dio cuenta que tenía una viga y que estaba tirándole a la paja del ojo ajeno. Fue una gracia que ese Dios que tenía enfrente le concedió. La escena concluye de una manera esplendorosa. Jesús se incorporó una vez más, estaba otra vez ahí escribiendo, y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, ninguno, Señor. Ya otras mujeres pecadoras habían encontrado a Jesús en otros pasajes, en San Lucas, por ejemplo, aquella que le limpiaba los pies con sus lágrimas, y al final Jesús dice, no, yo sé quién es, yo sé lo pecadora que es, pero se le han perdonado sus muchos pecados porque ha amado mucho. Ninguno te ha condenado, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla contemplar en Cuaresma la misericordia de Dios. Por eso el Papa tiene como leitmotiv de su pontificado, se le ha llamado así, el Papa de la Misericordia. Insistir en que el rostro de Dios es el de un Padre misericordioso, que siempre tiene paciencia. El Padre del Hijo Pródigo, que considerábamos la semana pasada. El problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón.
Por eso es tan bonita esa práctica de confesarse con frecuencia, incluso si no tuviéramos pecados graves. Y si los tenemos, pues todas las veces que haga falta, hasta que nos muramos. Él no se cansa nunca de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. Nos da pena, nos avergonzamos. La vergüenza que el diablo nos quita para pecar nos la devuelve para confesarnos. No nos cansemos nunca, dice el Papa, no nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene un corazón de misericordia para todos nosotros. Y así nosotros aprendemos a ser misericordiosos con los demás. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, yo soy tan miserable, ¿cómo voy a mirar mal a otro miserable? Pues es que es como yo. Si me conociera, sería más misericordioso. Invoquemos la intercesión de la Virgen, dice el Papa, que tuvo entre sus brazos la misericordia de Dios hecho hombre, como decimos en la salve, ¿no? Madre de misericordia. En otro momento, Francisco hacía como un resumen de todo esto que hemos considerado en este rato de oración, ya para ir terminando. Y entonces decía que en este relato no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora con nombre y apellido y el Salvador encarnado. Jesús miró a los ojos a aquella mujer y leyó su corazón. Tú, Señor, nos conoces muy bien. Nos conoces mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y allí, en ese corazón humillado y contrito, reconoció el deseo de ser comprendida, de ser perdonada, de ser liberada. Señor, te pedimos que reconozcas en nuestro corazón también este deseo. Necesitamos, Señor, tu comprensión, tu perdón, tu liberación. La miseria del pecado quedó revestida por la misericordia del amor. Esta es la introducción de una carta que escribió el Papa en el año de la misericordia, que llama así, misericordia et misera, porque hay un padre de la iglesia que, contemplando este pasaje, dice, misericordia et misera se encontraron, la misericordia y la miserable se encontraron. La miseria del pecado quedó revestida por la misericordia del Señor, del amor del Señor. Por eso, por parte de Jesús, ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión hacia la condición de la pecadora. Al que la quería juzgar y condenar a la muerte, Jesús le responde con el silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer como de sus acusadores. Mientras Jesús escribe, está dando tiempo para meditar, para mirar, para conocerse, para hacer examen de conciencia. Los acusadores dejan caer las piedras de sus manos y se van uno por uno. Y después de ese silencio Jesús dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. De este modo le ayuda a mirar el futuro con esperanza. Hemos meditado que somos pecadores. Hemos sacado el propósito de hacer examen de conciencia para reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras omisiones. Pero no hemos sacado el propósito de confesarnos todas las veces que haga falta, y es muy buen momento de preparación para la Semana Santa. Tiene esto el peligro de que uno se encierre en sí mismo y en su pecado y en la miseria que soy yo y se olvide de la misericordia. Por eso entonces es una apertura a la esperanza. La última palabra no es el pecado, la última palabra es el perdón. De este modo, cuando Jesús dice, tampoco yo te condeno, la ayuda a mirar el futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida. De ahora en adelante, si lo querrá, podrá, como dice San Pablo, caminar en la caridad. También tú y yo, después de la confesión, podemos caminar en la caridad y ser santos, a pesar de un pasado miserable. Todo santo tiene su pasado, dice ese famoso adagio, y todo pecador tiene su futuro. Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esa debilidad es superada por el amor, que permite mirar más allá
y vivir de otra manera. Acudamos a la Virgen que tuvo entre sus brazos la misericordia de Dios. Que también nosotros sepamos acudir al sacramento de la misericordia para escuchar como dirigidas a nosotros esas palabras de Jesús a la mujer adúltera. Anda y en adelante ya no peques más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.